En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. Bueno, te explico el capítulo 21 de San Juan. Por una parte, se plantea siempre aquel tema que ya conocemos: prólogo, libro de los signos, libro de la gloria y este epílogo o segundo epílogo que posee el capítulo. Nunca se ha dudado respecto de la inspiración del capítulo 21. En cuanto a su autoría, algunos dicen que sería el mismo San Juan Evangelista y otros que serían la comunidad de discípulos, o bien que serían los discípulos de Éfeso, los ancianos de Éfeso. Lo cierto es que el capítulo 21 forma parte del libro canónico que nosotros tenemos del cuarto evangelio. Bien, ¿qué es lo que se nos cuenta en el capítulo 21? Tenemos de entrada la pesca milagrosa en el mar del Tiberíades. Los dos encuentros anteriores del resucitado con los apóstoles habían sido en Jerusalén. Uno con la presencia del apóstol Tomás y el anterior sin la presencia del apóstol Tomás. Una vez que resucita Cristo, los apóstoles habrían vuelto a sus tareas habituales. Por eso es que los encontramos aquí en el mar de Galilea o de Tiberíades. Los encontramos a ellos pescando porque aquellos hombres habían vuelto a su antiguo oficio de pescadores. Y es aquí que se nos detalla en esta pesca milagrosa, se nos detalla quiénes eran los que estaban presentes: Simón Pedro, Tomás, Natanael, los del Zebedeo y otros dos discípulos que permanecen en el anonimato. Siguiendo la palabra de Cristo de tirar la red a la derecha, estos hombres, los apóstoles, sacan una gran cantidad de peces y allí se detalla 153. Detrás del tirar la red a la derecha se podría considerar también que esa derecha es el lugar de los elegidos en el sentido bíblico. Mateo 25 dijo a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Por otra parte, esa red simboliza la pesca de toda la iglesia. La iglesia a lo largo de los siglos va ejerciendo, va tirando las redes para la pesca de los hombres y para la salvación de estos. Aquellos hombres, los apóstoles, obtienen una gran cantidad de peces cuando en el momento de la pesca hacen caso, siguen la indicación de Cristo de tirar la red allí a la derecha. Confiados en su nombre, la pesca es grande, la pesca es abundante. En el cuarto evangelio vimos cómo el milagro en las bodas de Caná había sido también abundante. En cada tinaja destinada para los ritos de purificación de los judíos cabían 2 o 3 metretas, es decir, entre 80 y 120 litros. Es decir, que en Caná Cristo hace milagrosamente entre 600 y más de 700 litros de vino. Hay abundancia en Caná, como que también hubo abundancia en la multiplicación de los panes del capítulo 6 de Juan 6, ya que aquellos hombres habían comido hasta saciarse, quisieron hacerlo rey, y habían comido hasta saciarse, y con las sobras habían llenado nada menos que 12 canastas. Cristo mismo dice en el cuarto evangelio: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y también se denota cierta abundancia, se indica cierta abundancia: aquel que tenga sed, que venga a mí y beba, de su interior brotarán torrentes de agua viva. De muchas maneras está indicada esta abundancia en el cuarto evangelio, y aquí vemos que en estos 153 peces de esta pesca también está allí indicada la abundancia enorme de la pesca. También se puede traer a colación el testimonio de San Jerónimo, por el cual, según un antiguo autor, las clases de peces eran 153, según una clasificación antigua, con lo cual nos sirve para abundar un poco en este sentido de la universalidad de la pesca de la Iglesia. Dentro de este evangelio se percibe también al intuitivo y al impulsivo. El intuitivo es el discípulo amado, quien reconoce a Cristo al momento de la pesca
y exclama es el Señor, y el impulsivo es San Pedro, quien se tira con lo que tenía puesto. Obviamente no se iban con todos los atuendos de la vestimenta oficial a pescar, sino que se iban bien de fajina para realizar esa tarea de suyo ruda, y se arroja al agua para ir al encuentro con el Señor. Bueno, aquí lo que hay es un encuentro de los apóstoles que se realiza allí en las orillas del mar de Galilea. Hay una iglesia hoy que recuerda este hecho, este acontecimiento. Cristo les prepara a ellos un asado con un pez, con las brasas, con el pan, más la pesca que ellos habían llevado. Es el encuentro expreso con Cristo de esta pesca milagrosa. Podemos hacer notar dos cosas más en relación a esto. Por una parte, el vínculo con Lucas 5, donde está contada otra pesca milagrosa. Navegan mar adentro, sacan una gran cantidad de peces los apóstoles, que casi se rompen las redes. Al llegar a la orilla, San Pedro dice, aparte de mí porque soy un pecador, antes le había dicho, hemos estado pescando toda la noche y no hemos sacado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Y bueno, Cristo le dice allí, ante su reconocimiento de indignidad, en adelante serás pescador de hombres. ¿Qué podemos decir de la comparación de ambas pescas? Que la pesca milagrosa que cuenta, narra, que relata Lucas 5, fue una pesca milagrosa, ciertamente, sin duda, en el mismo escenario, en el mar de Galilea, pero antes de la Pascua, mientras que esta es claramente después de la Pascua. Y lo otro, lo segundo que te quería hacer notar, versículo 21-14, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Esta fue la tercera vez que se apareció a los discípulos. Está contando esta, la pesca milagrosa en el Tiberíades, y las dos anteriores. La aparición a los apóstoles sin Tomás al comienzo, y la segunda, la aparición a los apóstoles con Tomás. Está ignorando de modo completo la aparición a la discípula que fue Santa María Magdalena. Así está en el texto sagrado, que esto no lo investiguen determinadas personas que se dedican a investigar estas cosas. Bien, terminada la pesca milagrosa, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Es importante el me amas más que estos. Está detallado en los versículos anteriores quiénes estaban. Tomás, el mellizo, Natanael, los hijos del Zebedeo, otros dos discípulos. Me amas más que estos. No es me amas más que toda la humanidad, sino más que estos. Es una comparación en su amor en relación con los demás apóstoles. En tres ocasiones se reitera, si me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. En tres ocasiones le pregunta si lo ama. Se va intercalando o está presente tanto el verbo fileo, que es amar, como el verbo agapao, que es amar. Ambos son aquí sinónimos. En las tres ocasiones, bueno, termina con el Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A pesar de tanta impulsividad, a pesar de tanta vehemencia, a pesar de tanto arrebato, San Pedro se reconoce allí amando a Cristo. Y aquí estamos ante un momento de suma excepción dentro de lo que es la conformación y la constitución de la Iglesia, porque el Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, le está confiando nada menos que la totalidad del rebaño a la persona de Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Simón, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Al decírselo tres veces clarísimamente le está evocando la triple negación del príncipe de los apóstoles allí en el atrio del palacio de Caifás. Por otra parte, tenemos que ver que detrás de estas palabras, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, se le confía la totalidad del rebaño, y este texto forma parte de la declaración de la Constitución Pastor Eternus, Concilio Vaticano I de 1870, aquel que termina diciendo: por lo tanto, si alguien dijere que el bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo el Señor como príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante,
y que éste era sólo un primado de honor y no uno de verdadera y propia jurisdicción que recibió directa e inmediatamente de nuestro Señor Jesucristo mismo, sea anatema. Ese es el canon definitorio del dogma del primado del romano pontífice, y ahora te leo allí mismo lo precedente a la declaración del canon. Dice el concilio: así pues, enseñamos y declaramos que de acuerdo al testimonio del Evangelio, un primado de jurisdicción sobre toda la Iglesia de Dios fue inmediata y directamente prometida al bienaventurado apóstol Pedro, y conferido a él por Cristo el Señor. Fue solo a Simón a quien ya le había dicho: tú te llamarás Cefas, que el Señor, después de su confesión: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, dijo estas solemnes palabras: bienaventurado eres tú, Simón Bar Ionas, porque ni la carne ni la sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y fue solo a Simón Pedro que Jesús, después de su resurrección, le confió la jurisdicción de pastor supremo y gobernante de todo el redil, diciendo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. A esta enseñanza tan manifiesta de las Sagradas Escrituras, como siempre han sido entendidos por la Iglesia Católica, se oponen abiertamente las opiniones distorsionadas de quienes falsifican la forma de gobierno que Cristo el Señor estableció en su iglesia y niegan que solamente Pedro, en preferencia al resto de los apóstoles, tomado singular o colectivamente, fue dotado por Cristo con un verdadero y propio primado de jurisdicción. Lo mismo debe ser dicho de aquellos que afirman que este primado no fue conferido inmediatamente y directamente al mismo bienaventurado Pedro, sino que lo fue a la iglesia y que a través de ésta fue transmitido a él como ministro de la misma iglesia. Bien, comentando entonces este momento en que Cristo le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, relacionamos el episodio de la pesca allí milagrosa en el mar del Tiberíades, en el mar del Galilea, con esta declaración pontificia de suma importancia, donde ese texto integra nada menos que el fundamento de la declaración del dogma de fe del primado del romano pontífice. ¿Qué más te podría decir en relación a esto? Podríamos ir directamente a los últimos dos versículos. Este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Aquí es muy llamativo este aspecto testimonial que aparece a lo largo del cuarto evangelio, tan importante que es el tema del testimonio, el tema del proceso, el tema del testigo, el tema del gemartiría en el cuarto evangelio. Decíamos 7 casos en donde aparecen dando testimonio. Uno de ellos son los discípulos. Aquí aparece un discípulo en particular, es decir, en el cuarto evangelio, viendo las características que posee, con la descripción de las fiestas hebreas, los distintos relatos y acontecimientos denotan, demuestran, indican la presencia de un testigo ocular, de alguien que vio y escuchó todas esas cosas. A su vez también aquí está, en cuanto a la composición de este último capítulo, este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Este plural es el que, permite a muchos arriesgar la hipótesis de que por detrás hay una comunidad joánica, los ancianos de Éfeso y lo que fuera. Muchas otras cosas hizo Jesús que, si se escribiesen una por una, no podrían contener los libros. Es decir, que del cuarto evangelio, de aquellos hechos realizados por el Hijo del Hombre, de aquellos hechos realizados por el Hijo de Dios, aquellas cosas que él mismo realizó, su realización es múltiple. Bien, podría buscar, hay que buscar un modo. Estamos terminando de decir algunas palabras del Evangelio de San Juan, desde el prólogo hasta el capítulo 21. Eso no me lo puedes negar. Aunque sea unas palabras, te dije, desde el prólogo: en el principio era el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios.
En el principio era la palabra estaba en Dios, la palabra era Dios, hasta este último versículo que encontramos en el Santo Evangelio. Muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribiesen una por una, creo que no podrían contener los libros. En fin, siempre son muchos los comentaristas o los comentarios que uno pueda leer. En alguna medida tuve presente también entre los comentaristas las cosas que dice Santo Tomás de Aquino. Y comentando este versículo, Santo Tomás, muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribiesen una por una, creo, no podrían contener los libros. Dice Santo Tomás, desde el principio de la Iglesia siempre se han escrito cosas acerca de Cristo, y sin embargo no suficientemente. Llamativo esto, porque si bien por una parte alienta a aquellos que escriben, desde el principio de la Iglesia se han escrito las cosas, sin embargo no suficientemente, porque muestra también un poco la incapacidad de todos los escritos en relación a las cosas de Jesucristo. Sigue diciendo Santo Tomás de Aquino, es más, si el mundo durara 100.000 años, con lo cual lo vemos claramente inserto en una corriente de optimismo él en cuanto a la duración del mundo, si el mundo durara 100.000 años, podrían hacerse libros acerca de Cristo, mas sus hechos y palabras, uno por uno, no serían profundizados a perfección hasta su sustancia, como indicando una diferencia, en definitiva, entre la palabra de Dios y su interpretación. Hay una interpretación que nosotros recibimos de la palabra de Dios, ciertamente por la tradición, por la misma enseñanza, el magisterio, la liturgia, el sentido mismo de la fe, el Espíritu Santo que va actuando sobre la iglesia, y eso nos lleva a conectar directamente con el cuarto evangelio. Bien, y además de estas palabras de Santo Tomás, en relación al discípulo aquel, dice Santo Tomás, dice, trae a colación, ya terminando su explicación del Evangelio de San Juan, como San Jerónimo refiere que siendo San Juan anciano, era llevado a la iglesia por sus discípulos para instruir a sus fieles y que solamente les decía esto. San Juan Evangelista, siendo ya grande, siendo ya anciano, era llevado a la iglesia, al templo, y allí les decía esto a los cristianos: hijitos, ámense dilectamente unos a los otros. Y cierra Santo Tomás el párrafo, y en esto está la perfección de la enseñanza cristiana. En muchas ocasiones aparece del cuarto evangelio la realidad del ágape, la realidad del amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para salvarlo. Es en la primera de Juan donde está esa grandísima revelación: Dios es ágape, Dios es amor. Bueno, yo he buscado estas dos citas de Santo Tomás de Aquino para terminar esta explicación del capítulo 21 de San Juan y con ello del cuarto evangelio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan Evangelista ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.